reglamentación normalmente en Colombia, la jerarquía de normas en Colombia. Arriba, por supuesto, tenemos lo que es la Constitución Política de Colombia y los tratados internacionales. Debajo vamos a tener las leyes que se generan principalmente en el Congreso, se generan en el Congreso, los decretos que normalmente reglamentan las leyes, y más abajo tenemos las resoluciones. Y es ahí donde comenzamos a anidar nuestros reglamentos nacionales, que son el RETIE y el RETILAB. ¿Sí? Entonces ahí se anida el RETIE, que es nuestro reglamento técnico de instalaciones eléctricas, la vigente, la resolución 40117 del 2 de abril de 2024, y el RETILAB, que es el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público, que está adoptado bajo la resolución 40150 del 3 de mayo de 2024. Digamos que ese es el marco que tenemos ahí legal. Luego tenemos unas leyes, unos decretos transitorios, no leyes, unos decretos transitorios, y en estos decretos transitorios nos han ampliado los plazos para certificar la conformidad de los productos. Vamos al concepto de reglamento técnico muy rapidito para no demorarnos, nos dieron muy poquitico tiempo. Concepto de reglamento, porque es que hay veces confundimos reglamento con norma, creo que eso es lo más común que vemos en los organismos de certificación, que confunden reglamento con norma. Entonces, reglamento técnico básicamente es un documento donde se establecen las características de un producto y cuya observancia es obligatoria. Es decir, cuando nos hablan de reglamento, nos hablan de que lo tenemos que cumplir. No es optativo, ¿no? Nosotros no podemos dejar de cumplir el RETIE, ¿cierto? Si no cumplimos el RETIE, pues usted decide si vender o no vender, ya, de contar. Entonces, ¿qué reglamentos técnicos tenemos en Colombia? Rápidamente, RETIE, RETILAB, RETICU, otros reglamentos que traemos de afuera, como es el NEC, que es el Código de Estados Unidos, el Reglamento de Estados Unidos, y por supuesto el IEC, que realmente no es en sí un reglamento, sino un conjunto de normas. ¿Sí? Allí funcionamos como un poquito diferente, entonces tenemos es un conjunto de normas bien importante, ¿sí? Agrupadas en la 63-64. Entonces ahí nos dan para baja tensión un conjunto de normas. Eso es un reglamento técnico, entonces nadie se escapa a un reglamento técnico. Quien quiera traer juguetes a Colombia tiene que cumplir con el reglamento de juguetes. Quien quiera traer vajillas, con el reglamento de vajillas. Quien quiera traer productos para instalaciones eléctricas que estén en el anexo del RETIE, van a tener, por supuesto, que cumplir con el RETIE. Pero ahí viene una adenda bien importante, y es que en la nueva versión, en la proyección del nuevo RETIE, dice, por allí hay una observación, es decir, la tomé por acá. No, bueno, ahorita más adelante se las presento precisamente. Que en cumplimiento, tiene que dar cumplimiento, esta vez sí, la segunda versión del RETIE, por lo menos el borrador proyectado que tiene el Ministerio, dice, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el NTC 2050. Entonces me vincula, que ese fue el espíritu inicial cuando trabajamos allí y conté con el Ministerio, la, la, la 2050, que se adoptara como base del RETIE, como anexo técnico del RETIE, pero no se pudo, pero ahorita sí ya se está adoptando. Entonces, ahí vamos a tener un importante material, porque ya no solo nos vamos a ir al requisito que trae RETIE, sino, sino que también, bienvenido, sino que también vamos a tener que tomar los requisitos que vienen en en la NTC 2050, el Código Eléctrico Colombiano, ¿no? Y en el tema de áreas clasificadas, en el tema de atmósferas potencialmente explosivas, vamos a tener bastante para revisar allí en el capítulo 500. Eso es un reglamento. Y luego viene una norma técnica, ¿no? Normalmente una norma técnica es un documento aprobado por una institución reconocida. Institución reconocida como quién? UL, ¿quién más? ¿Sí? IEC, ¿quién más? Y CONTEC en este seno, que es nuestro organismo nacional de normalización, y Metro, ¿sí? Entonces, los demás elementos que tengan reconocimiento a nivel internacional, ¿sí? Pero la importancia de este es que cuya observancia no es obligatoria, ¿sí?
Usted decide si quiere tener ISO 9001 o no tener ISO 9001. Nadie lo obliga. Pero si me va a vender a mí, debe tener ISO 9001. Es un acuerdo de voluntades. A diferencia del reglamento, que en el reglamento sí me obligo a cumplirlo. En la norma, no. Son totalmente optativos. El mercado lo regula. ¿Sí? No es el Estado, sino el mercado el que regula todo lo que es el tema de normas técnicas. Por ejemplo, para áreas clasificadas, para fabricación de producto, para áreas clasificadas, en Colombia utilizamos mucho la UL 1203, digamos que es el documento marco que tenemos para el desarrollo de esta norma. También tenemos para accesorios de tubería IMC, RMC, la NTC 169, para sistemas de puesta a tierra en NTC 2206, para áreas clasificadas también, por ejemplo, la 60079, el compendio de normas de 60079. Aquí están las más reconocidas a nivel del mundo en temas de áreas clasificadas, ¿no? La ANSI UL 1203, que es la norma base que tenemos para fabricación de productos a prueba de explosión, Explosion Proof and Ignition Proof, Electrical Equipment for Installation and Use in Hazardous Classified Location. Entonces tenemos la norma base que utilizamos particularmente en Colombia y cuyo método de protección es a prueba de explosión, ¿no? Porque esa es la que estamos acostumbrados. Es decir, todos los problemas que tenemos en instalaciones en los campos, nuestros clientes, yo creo que aquí estamos los que sufrimos eso, ¿sí? Los metemos dentro de una caja y nos resiste, le metemos todos los males allá a una caja, ¿sí? Entonces hacemos esa ingeniería y eso se llama a prueba de explosión. Pero luego hay otros que están tomando mucha relevancia en el mercado y que están comenzando a posicionarse, sobre todo, como les digo, porque compartimos mucha ingeniería, mucho diseño, que son las series IS 60079. Un compendio de normas bastante grande que va desde la 0 hasta la 47 más o menos. ¿Sí? Entonces estamos más o menos desde la 0 hasta las 47. Las más reconocidas, la parte 0, que es requerimientos generales para equipos de áreas clasificadas. La 60079 raya 1, que aquí hay un fabricante nacional que la utiliza de base, ¿sí? Que es la protección por juntas de flagrantes, que es muy, no es igual, pero es homóloga a Explosion Proof. ¿Sí? Digamos que es homóloga o es similar. Hay otros sistemas presurizados, equipos de seguridad aumentada, equipos de seguridad intrínseca, eh, ventilación, presurización y ventilación, protección por envolventes, encapsulación, ¿sí? Y protección también por carcasa. Entonces, ahí tenemos una serie de requisitos bien importantes que nos aplican en temas de áreas clasificadas. ¿Cuál queremos nosotros? Obviamente, el más usado, este y eso, ¿sí? Pero también hay una serie de opciones muy amplias para aplicar en temas de áreas clasificadas. Marco normativo reglamentario, vamos a ver en Europa cuáles se utilizan, básicamente las directivas ATEX, y tenemos dos directivas ATEX. Una como tal para el tema de diseño, fabricación y comercialización de equipos y sistemas de protección, que es la directiva 2014-34UE, que es o ATEX 114, que rige, pues como les dije, el tema de diseño, el producto, y la directiva 99, 92C o ATEX 137, que se enfoca en la protección de los trabajadores. ¿Sí? O sea, ATEX es un poco más complicado porque si bien me permite tener sistemas un poco más reducidos, un poco más amoldados a las necesidades de cada empresa, de cada instalación, me exige que yo cumpla una serie de elementos muy, muy detallados que van desde el equipo eléctrico, también el equipo mecánico, por supuesto, pero también cómo estoy gestionando, administrando. Es básicamente casi que un sistema de gestión propio para áreas clasificadas, ¿no? Entonces, ese marco europeo es muy bonito, ¿sí? Realmente quienes estamos metidos en el cuento nos apasiona mucho el tema del enfoque que tienen ellos en cuanto a gestión y administración. Sí. Las directivas ATEX, la jurisdicción corresponde netamente a la Unión Europea, como les había comentado, entonces esto lo aplicamos a la Unión Europea, ATEX.
Pero acá, por ejemplo, laboratorios cosméticos, laboratorios farmacéuticos están adoptando mucho este mecanismo de administración de sus áreas clasificadas. Es obligatorio el cumplimiento de la directiva ATEX y los requisitos esenciales de salud y seguridad y las normas europeas. ¿Sí? Es decir, si usted va a certificarse ATEX, allá son un poco más cerrados y están diciendo, oígame, usted no solo cumple estas, sino tiene que cumplir todas estas para poder tener su certificación. Los organismos de certificación se conocen como EXNB, ¿sí? Organismos notificados, EX, y están cualificados por un organismo oficial de su país que emite una notificación a esa Comisión Europea. El certificado se denomina certificación de examen de tipo CE y el proceso de evaluación se basa en riesgos. Hay dos mecanismos, ¿no? Cuando tenemos normalmente el sistema americano es de protección, ¿no? Me ocurre la explosión dentro de mi envolvente, no va a salir, es un tema reactivo de contención del problema. Los sistemas europeos y el sistema internacional ISX se fundamentan en los riesgos, evitar que ocurra un evento. Entonces, uno es a prevención y el otro es a reacción, ¿no? Esa es la ventaja. ¿Cuál necesitamos? Pues nos gusta el más económico, ¿no? Aquí nos gusta, a nuestros clientes les gusta mucho el más económico. Entonces, por esa razón, su aplicación se basa en riesgos. Luego viene la norma internacional. Hay muchos que equivocan que IS es europeo. Realmente no es europeo, es internacional, ¿no? Comisión Electrotécnica Internacional, IS 60079 en el caso de áreas clasificadas. Y se basa principalmente en la seguridad de las instalaciones y equipos eléctricos en áreas con riesgo de explosión, minimizando el riesgo de ignición. ¿Sí? Entonces controlamos las fuentes. Y tenemos acá en esto como dos grupos. Uno que refiere al tema de clasificación de las áreas, que hablamos ahorita precisamente. En el sistema europeo, la clasificación de las áreas se hace bajo este requisito normativo 60079-10, que me obliga a clasificar áreas previamente. Obviamente, yo no puedo hacer una instalación eléctrica en un área clasificada si no está clasificada. ¿Sí? Es decir, si no me tienen mi estudio y no me tienen mis mapa, mi plano de clasificación, no puedo hacer instalación. Y ya viene la 60079, desde la 0 hasta la, decía, va la serie 47, que ya es Intrinsical Safe Ethernet Connection. Entonces ya nos estamos metiendo con energías mucho más reducidas en temas de comunicación two-wise. La jurisdicción es global. Como se dieron cuenta ustedes en el mapita que vimos antes, la aplicación de ellos va a ser en todo el mundo. Esquema de certificación que existe. De hecho, hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Colombia es firmante de los tratados internacionales. Y entonces, por normatividad legal, nos tocaría aplicar esta, ¿no? Pero pues como desarrollamos el código eléctrico desde hace muchos años y tenemos toda la influencia de productos y todo desde Estados Unidos, entonces por eso tomamos de base el NEC, el Código Eléctrico de Estados Unidos. Pero realmente, si como firmantes de tratados internacionales, nos tocaría aplicar ISX. ¿Mm? Jurisdicción global, esquema de certificación que exige pleno cumplimiento de normas ISE. Ahí es bien importante, ¿no? También es muy completico en el cumplimiento. Los organismos certificados, EXB, CB, Certification Body, y los laboratorios de ensayo son EXTL, se evalúan y califican según procesos internacionales únicos y son evaluados por un equipo, pues obviamente de evaluadores que tengan la competencia ISEX. Todos los certificados ISX los van a conseguir en la web. Esto. Entonces, que Solexa tiene la certificación ISX. Pues entonces vaya allá y mire si es cierto o no es cierto. ¿Sí? Ah, que no la tiene allá. Entonces no le está cumpliendo. Listo. En Colombia, rapidito porque nos dieron muy poquito tiempo y me tienen sufriendo. En Colombia, marco normativo y reglamentario en Colombia. Tenemos RETIER, RETILAB, ya habíamos hablado, y le complementamos el 2050. RETIER, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETILAB, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público.
Acá el 2050, como les digo, yo lo adiciono porque viene en la última proyección del RETIE, viene este parágrafo, allá en 3.28.3. Dice, el diseño y la construcción de las instalaciones eléctricas especiales, además de los requisitos establecidos en el presente reglamento, deben realizarse siguiendo los lineamientos de la NTC 2050, segunda actualización, o norma técnica que le aplica al tipo de instalación, conforme a lo establecido en el literal A del presente artículo. ¿Sí? Es decir, ahora sí me recoge ese 2050, ese código eléctrico colombiano. Acuérdense que la NTC 2050 es el código que utilizan los instaladores eléctricos para hacer sus instalaciones. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener, por supuesto, ya la adopción de todos los requisitos. Y por acá nos habla que esta es una comunicación que le envió por allá Ministerio a SOSEC en días pasados, hace una semana atrás, con este problema del tema de las áreas clasificadas, y le dice que el Ministerio de Minas y Energías, el órgano competente para la elaboración, revisión, actualización, interpretación y modificación del reglamento. Ya está todo el marco normativo. Y luego dice que por eso tiene unas disposiciones temporales para la adopción del nuevo RETIE. Es decir, que tenemos ¿hasta qué fecha tenemos para certificarnos? Hasta el 31 de diciembre, ¿no? A partir del 1 de enero van a decir los clientes, y estamos que sufrimos ahí con el ministerio, ¿cierto? Sí, estamos que sufrimos todos con el ministerio a ver qué nos resuelve. Marco normativo reglamentario, objeto del RETIE, los objetivos legítimos del RETIE. Yo creo que ya los compañeros de otros organismos nos han dicho cuáles son los objetivos del RETIE legítimos, pero se los recuerdo acá muy rápidamente. La protección de la vida y la salud humana, ¿sí? La protección de la vida animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la prevención de prácticas que puedan inducir al error al usuario. A mí siempre me han encantado los objetivos legítimos del RETIE. La verdad, están muy bien posicionados para que este se reglamento. Sí, es de las cosas que creo que le han trabajado bastante duro. Y el Retirap tiene muy similar, pero dicen promover para que las instalaciones de sistemas de iluminación y alumbrado público y sus productos apliquen en el tema URE. ¿Sí? La uso racional de energía, ¿no? URE es uso racional de la energía. ¿Sí? Entonces no es solo que mis bombillas sean esas Metal Halide que teníamos antes, que consumían un montón de energía, sino que sean sistemas mucho más eficientes, pues en línea con las eficiencias energéticas del RETIQ y los demás reglamentos que tenemos. Contenidos del RETIE, básicamente está dividido actualmente 4 libros. Libro 1, disposiciones generales. Libro 2, productos objetos del RETIE. Libro 3, instalaciones objeto del RETIE. Y libro 4, evaluación de la conformidad. Y por último, los anexos. El RETILAB, básicamente tenemos exactamente lo mismo. Aspectos generales, productos objetivo, objeto del RETIE, instalación de sistemas de iluminación y 4, evaluación de la conformidad con unos anexos alta resolución. Entonces, ¿en dónde comenzamos a tener requisitos RETIE? En el libro 2, en el artículo 2.3.27, dice productos destinados a instalaciones especiales, equipos especiales, minas, túneles y cavernas. Ahí están los requisitos que nos aplican, y allá en el 2.327.3 dice productos incluidos en la tabla 2.1.2.1, básicamente en los anexos, allá en la tablita que nos dice qué productos son objetos de RETIE, ¿sí? Utilizados en instalaciones eléctricas en lugares clasificados como peligrosos, incluyendo minas, túneles y cavernas. Y continúa por allá diciendo que los productos utilizados en instalaciones eléctricas en lugares clasificados como peligrosos deben cumplir con una norma técnica internacional de reconocimiento internacional o NTC que le aplica al producto de la condición de instalación. ¿Bien? Bueno, esa es la generalidad que tenemos del marco normativo. En el libro 3, acuérdense que el libro 2 es requisitos de producto, ¿no? Lo que nos hacemos a los fabricantes que nos competen acá en este numeral. En el libro 3, en 3.28.3, están las instalaciones especiales. O sea, ya no es solo producto, cumple el producto y el producto instalado de cualquier manera no funciona, no. Allí en 3.28.3 nos dice exactamente lo que les había extractado anteriormente, que debemos utilizar el capítulo 500, ¿sí?, de la NTC 2050 para hacer una instalación en áreas especiales.
En 3.28.3.1, instalaciones eléctricas en lugares clasificados como peligrosos, entre otras dice, los lugares donde se tenga presencia de una instalación o equipo eléctrico se deben clasificar. Ojo que es muy importante eso, ¿no? Nosotros estamos, bueno, nosotros somos fabricantes, algunos intervenimos en la parte de diseño o en la parte de interventoría, pero siempre hay que recordar que las clientes están obligados a hacer clasificación de áreas, ¿sí? Van y montan una instalación de una estación de servicio, ¿sí? En Bogotá, en medio de edificios, y van y montan una instalación por allá en el llano, campo abierto, y utilizan el mismo plano de clasificación, planos típicos, ¿sí? No hay nada más peligroso que esos planos típicos, ¿no? Condiciones de temperatura, condiciones de humedad, dispersión, volúmenes de emisiones, o sea, cómo me van a utilizar un mismo típico, ¿no? Entonces luego quienes fabricamos productos nos preocupamos por hacerlo bien, ya cómo van a instalarlos en una instalación y lo hechos de mala manera. Entonces, no le digo, hay que hacer un tema de educación bien importante en esto, ¿no? Las instalaciones eléctricas en lugares clasificados como peligrosos son los lugares donde se tenga presencia de una instalación o equipo eléctrico, se debe clasificar. Nuevamente insiste y es redundante en esa partecita. Entonces la clasificación, básicamente, usted ya lo sabe, esto es parte de la clasificación porque hay otra cosa que confunde y es que un plano de clasificación lo consideran que es el requisito cumplido. El plano de clasificación es nada más que el resumen gráfico del estudio. ¿Sí? Porque yo no sé qué sustancias tenían. No es lo mismo que me presenten este plan, ¿sí? Plano de clasificación y me digan, no, es que tenía, eso era propano, y resulta que era acetileno o hidrógeno, ¿sí? Pero hacen mucho eso, entonces realmente le plan un plano a eso, le dicen, no, es que necesito, no, no puede ser. Yo tengo que tener toda la memoria justificativa y esa memoria justificativa basada, por supuesto, en todos los principios de las NFPA o las IS que corresponden. ¿Sí? Bueno, la clasificación, yo creo que aquí la mayoría lo conocemos, ¿sí? Ya sea en esto, entonces básicamente me adelanto un poquito en qué me pide la norma para hacer clasificación. Para hacer clasificación, el libro 3 del RETIE me dice que para la clasificación se deben considerar al menos los siguientes factores: temperatura ambiente, presión barométrica, humedad, ventilación, distancia a la fuente del gas o vapor, ¿sí? Características físico-químicas del producto manejado, densidad, presión, ¿sí? Eso es uno de los elementos que yo tengo que tener en cuenta. Mire, no se dan cuenta, son extractos, perdóneme que no sea tan puntual, pero es que no me da el tiempo ni el espacio para poder presentarlos todos. Entonces tomo el literal B que dice que debes tener en cuenta, considerar. Entonces un plano no me lo pueden considerar válido para un área clasificada, para comenzar un área clasificada. Debo tener en cuenta todos estos elementos al momento de hacer la clasificación, además de otros. Mire, literal se dice, se deben considerar las fuentes de ignición o factores de riesgo. ¿Cuáles fuentes de ignición o factores de riesgo? Arcos eléctricos, chispas eléctricas, eh, elementos que puedan generar esa ignición de esa atmósfera. Hay muchísimos. ¿Sí? Continúa otros requisitos. Se deben tener en cuenta los siguientes niveles de energía. Ah, bueno, siguiente es que no lo redacté bien. Los niveles de energía, ¿sí? La mínima energía de ignición, el LEL, ¿sí? Y los demás elementos que hacen parte de identificación de niveles de energía. La clasificación debe hacerse de acuerdo a la metodología de IS por zonas o de NFPA. Entonces, si ves que ya el reglamento también lo adoptó, que me permite no solo desarrollar bajo NFPA, sino también bajo IS, entonces me permite desarrollar la clasificación y adicionalmente se deben tener en cuenta lo referente a grupos códigos de temperatura. Otra cosa, otro elemento por allí al momento de clasificar. Las instalaciones que cuenten con áreas clasificadas deben tener disponible y vigente los planos de clasificación de áreas de la instalación, los cuales hacen parte los cuales hacen parte del estudio de clasificación. Entonces los planos no son el estudio de clasificación, ¿sí? Simplemente son una parte gráfica del estudio de clasificación y deben ser elaborados y firmados por un ingeniero experto en áreas clasificadas.
¿sí? Entonces, cuando van allí los organismos juiciosos, evaluadores de instalaciones eléctricas, los organismos que certifican instalaciones eléctricas, le dicen, déjeme ver la persona o la empresa que realizó el estudio de clasificación. Los equipos eléctricos instalados en áreas peligrosas deben estar certificados para los parámetros de la clasificación del área correspondiente, ¿no? Y hay una responsabilidad importante del instalador, perdóneme, el inspector, de decir, venga, ¿cuáles equipos va a instalar allá de acuerdo al estudio? Entonces, vamos a verificar qué elementos sí está cumpliendo, ¿no? Me he encontrado mucho en algunos acompañamientos que he hecho en interventoría, que tienen, por ejemplo, equipos para gases únicamente en atmósferas con polvo. Entonces, no, pues que eso está certificado y está certificado por un organismo internacional y por otro organismo internacional, más el organismo local. Y resulta que todos certificaron, pero una condición de gas y vapor, no una condición de polvo, que son diferentes. Entonces, muy importante que tengan en cuenta que eso, ¿no? Lo certificamos para el grupo C y D, y resulta que tienen hidrógeno del grupo B, o resulta que tienen acetileno, ¿sí? Del grupo A. Entonces, sumamente importante tener en cuenta eso. La clasificación de áreas, el alambrado y la selección de equipos debe ser realizada por un ingeniero competente en estos procedimientos, demostrable con experiencia certificada. ¿Sí? Ustedes que están en campo, ingeniero Fernando, saben que les salen, hay veces mucho, no, es que eso lo instaló una empresa. Déjeme ver los certificados de esa empresa, déjeme ver la certificación de idoneidad de esa empresa. La experiencia en instalación en áreas clasificadas, no, no tiene. Ah, con razón le quedó la tubería, le metió MT por allí a una caja a prueba de explosión. ¿Sí? Y luego vienen los requisitos del RETILAB. ¿Sí? RETILAB también trae una circunstancia de instalaciones. Entonces, en el título 6 nos habla de instalaciones de iluminación de áreas clasificadas y especiales. Y el artículo 3.6.1, requisitos generales de diseño en las áreas clasificadas y especiales, nos dicen, nos dicen que cuando hagamos diseño de las áreas clasificadas, debemos tener muy pendiente el estudio de clasificación, básicamente, las características del equipo que vamos a instalar allí para dar cumplimiento a ese tema eh, del diseño que tenemos, además de los fotométricos que tenemos en cualquier estudio de iluminación, que las características cumplan con los requisitos de esa clasificación que se hizo previamente. En el título 7 del RETILAB dice que productos de iluminación para áreas clasificadas y especiales, nos dice que por allí hay productos, los productos de iluminación para áreas clasificadas deben dar cumplimiento a través de reconocimiento de norma técnica de acuerdo a lo establecido en el artículo 4.2.8 del libro 4, es decir, que nuestros amigos de los organismos de certificación nos den un proceso de aval. Entonces aquí ya no lo liberaron los que sufrimos ahí con el tema para retirar, ya no lo, de alguna manera este borrador, ya estoy proyectando sobre el borrador que emitió el ministerio, entonces ya nos están permitiendo de alguna manera volver a hacer certificaciones de áreas clasificadas en Colombia, una dificultad que teníamos hasta ahora. Y dice que en las áreas clasificadas como peligrosas o de alto riesgo se pueden generar atmósferas potencialmente explosivas o inflamables y deben cumplir los siguientes requisitos. Los lugares donde se tenga presencia de una instalación o equipo se deben clasificar. Es decir, que para iluminación también aplica la clasificación. Que el otro día me decía, no, es que pues, una luminaria, pues esas son un grupo A, B, C y D, y yo simplemente la pongo allá y ya estoy cumpliendo. Y llegó el inspector eléctrico y le dijo, déjeme ver el estudio. No, no tengo el estudio, pues, que esa luminaria cumple todo. Y va a estar allá a 6 metros, 9 metros. ¿Qué es esto? No, déjeme ver el estudio. Pues evidentemente no tenía el estudio y ¿qué hace? Detener su proceso de certificación plena de la instalación. Como sufre, ¿no, don ingeniero Fernando, en campo? Cuando les dicen detenida la certificación plena. Eh, lo mismo que tenemos básicamente, lo del ingeniero competente para la instalación, eso es importante, ¿no? No cualquiera puede hacer una instalación en áreas clasificadas, ¿sí? Deben tener la competencia. Los inspectores eléctricos ya hace unos 2 años atrás ya se están formando, se están calificando para poder hacer inspecciones. Pero ahora comienza el tema de los ingenieros y de los técnicos que hacen la instalación. El sector petrolero es muy juicioso con esa partecita, pero los demás no. La industria, desafortunadamente, la industria química, la industria de esto, se rehúsa a
exigir el tema de ingenieros calificados o técnicos calificados para instalación en áreas clasificadas. Y encuentra luego unas barbaridades, unos realmente muy grandes. ¿Sí? Básicamente, se compraron 2.000 millones en instalaciones y equipos y no sirven para nada. ¿Sí? No le colocaron sello portafolio. O dejaron las cajas, perforan las cajas por allá y las dejan así con esas perforaciones. No hubieran colocado nada. ¿Sí? Ahí está el mismo error. Y el código eléctrico, por allí en el artículo 3.28.3, dice instalaciones especiales, dice que del 501, del 500 al 504, cubren los requisitos para equipos eléctricos y electrónicos y alambrado para las tensiones instalados en áreas clase 1, división 1 y 2, clase 2, divisiones 1 y 2, y clase 3, divisiones 1 y 2, donde pueden existir riesgo de incendio o explosión. Es decir, si se dan cuenta, entonces tenemos RETIE, RETILAB y luego tenemos Código Eléctrico Colombiano. ¿Sí? Y entonces ahí está. Y dice por acá abajo en las generalidades que los traen, todas las áreas designadas como áreas peligrosas clasificadas deben ser documentadas adecuadamente. ¿Sí? Y ese adecuadamente es que me tengan el dossier, sea que lo desarrolles bajo ISX o bajo NEC, ¿sí? Y lo debe verificar el inspector. ¿Sí? Esta documentación debe estar disponible para quienes estén autorizados para diseñar, instalar, inspeccionar, mantener u operar el equipo eléctrico en el lugar. Y termino con una cosita. ¿Sí? Es que definitivamente el ejercicio es rápido para hacerlo en 45 minutos. El Ministerio del Trabajo también metió a las empresas a que le reporten las áreas clasificadas. Están obligados a reportar áreas clasificadas. ¿Por qué razón? Porque se mueren personas. ¿Sí? Entonces, si hay riesgo, sí, señor, pues, principalmente las químicas. Tuvieron un enfoque muy grande en el tema de químicos, ¿no? Si uno mira la reglamentación, a la final son todas las que tengan áreas clasificadas, ¿sí? Pero, especialmente las químicas. Le enlista una cantidad de sustancias y le dice cuánta sustancia mínimo debe tener, ahí lo van a encontrar, ¿sí? Cuántas sustancias deben tener para considerarse áreas clasificadas. Importante, que le dice el ministerio, cada 5 años certificación plena. Es decir, que cada 5 años debe haber una certificación nuevamente de su instalación. Y eso tiene una razón de ser. Se armoniza con ISX y con la directiva ATEX. Directiva ATEX es muy claro en decir, oigan, ustedes cada 5 años deben verificar. Ustedes que han tenido que ir mucho a campo y acá, ustedes saben cómo encuentran unas instalaciones después de 5 años, después de 10 años. ¿Sí? Acoples podridos, literalmente machacados, ¿sí? Cajas totalmente rayadas, que no tienen, que animales no tienen, ¿sí? Entonces, por esa razón. Entonces, me obliga a hacer, por supuesto, ese registro de esas áreas clasificadas y adicionalmente a reportar los mantenimientos y las inspecciones periódicas anuales. Revisen bien el decreto y se van a dar cuenta, por supuesto, que van a estar entonces enmarcado en el tema reglamentario, en el tema legal y en el tema normativo de las áreas clasificadas. ¿Sí? Entonces, ahí está todo el ejercicio, toda la presentación muy rápida, que me dan muy poco espacio, pero bueno, tuvimos la oportunidad de presentar ese marco normativo del cual es aplicable en Colombia, ¿no? De ahí se emanan ya la adopción de normas, las normas más reconocidas que tenemos en el mercado para elaborar productos, para realizar instalaciones, para certificar personal, ¿no? Entonces, es muy cortica, pero bueno, espero tenerlos a todos por supuesto, en una nueva capacitación en donde podamos ampliar esos requisitos.